Muy buen día, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros hemos terminado de desarrollar la temática correspondiente a los efectos de las obligaciones, pero los efectos secundarios, ¿no? Veíamos que la obligación faculta al acreedor a hacer uso de ciertos institutos jurídicos que le faciliten el resguardo del patrimonio de su deudor. De esta manera, nosotros revisábamos figuras muy importantes como la acción pauliana, la acción oblicua. Veíamos también los diferentes tipos de garantías legales, convencionales y judiciales. Veíamos que hay una figura muy importante dentro de las obligaciones que son los privilegios. Son ciertos créditos que se encuentran, bueno, tienen preferencia respecto a cualquier otro, ¿no? Tienen privilegio respecto a cualquier otro crédito, valga la redundancia. Entonces, después de desarrollar estos temas tan importantes, nos corresponde analizar algunas consecuencias jurídicas de ciertos tipos de obligaciones. Las obligaciones, según su tipo, estimados estudiantes, según la clase de obligación ante la que nos encontremos, van a surtir efectos jurídicos diferentes. Nosotros en una segunda clase o en una de nuestras primeras clases hemos analizado la clasificación de las obligaciones. Pero cuando hemos visto la clasificación de las obligaciones lo hemos hecho de manera superficial. Es decir, hemos visto solamente el concepto de cada tipo de obligación, pero no así los efectos que podrían llegar a generarse. Así que comenzaremos revisando las obligaciones civiles y naturales, recordando esto que ustedes ya lo conocen de manera genérica. Las obligaciones civiles son denominadas también obligaciones perfectas o legítimas, y estas, como nosotros habíamos manifestado antes, dan derecho a exigir su cumplimiento. Los acreedores pueden hacer valer sus derechos mediante la ejecución. Todo lo que hemos estudiado en esta asignatura hasta el día de hoy ha estado relacionado a las obligaciones civiles, ¿no? Ha estado relacionado a las obligaciones civiles y son efectos que surgen de las obligaciones civiles. Estas son el objeto de estudio de la teoría general de las obligaciones. Todo lo que lo hemos estudiado respecto a este tipo de obligaciones. Pero además de las obligaciones civiles que hemos estudiado, nosotros encontramos otro tipo de obligaciones sobre las cuales se han escrito varios textos, mismas que han sido estudiadas y mismas que efectivamente pueden evidenciarse en la sociedad, ¿no? En las relaciones que se dan en la sociedad. Y constituyen un caso excepcional para el derecho, pues tienen efectos muy limitados y reducidos en el mundo jurídico. En las obligaciones naturales, el deudor cumple con la sola decisión de su voluntad, sin que exista coacción, ¿no? No confieren entonces acción para que pueda exigirse su cumplimiento. No es claro el origen de este tipo de obligaciones. Sin embargo, algunos manifiestan que tal vez habría tenido origen en el derecho romano, ¿no? Eduardo Helguera considera que hay que distinguir dos etapas. La obligación natural concebida por jurisconsultos en la época clásica, que surgen del choque de la filosofía estoica con las normas del derecho civil. Este podría ser el objeto, estas podían ser objeto de innovación, es decir, podían generar una nueva obligación, podían tener garantías reales, personales, compensaciones y todavía eran exigibles. Durante el derecho justiniano ya se regulan las obligaciones naturales como deberes de conciencia. Y el efecto único que tenía era la solutio retentio. El Código Napoleón, por su lado, ya regula de manera no muy clara la obligación natural
cuando establece que no se admite la repetición respecto de las obligaciones naturales que han sido voluntariamente pagadas. Ese es un efecto muy importante de las obligaciones naturales. Cuando la obligación natural ha sido pagada, no se puede pedir la restitución, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si Soledad ha ganado dinero jugando a las cartas, que es una deuda de juego, ha ganado dinero y se le ha pagado, la persona que le ha pagado no podrá pedir que se le devuelva ese dinero. ¿Me entienden? Entonces, no puede haber repetición respecto a las obligaciones naturales. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de estas? Existen diferentes perspectivas al respecto. Giorgi, Van Bemmelen, Leonard, Giorgiani, Carneluti nos dicen que las obligaciones naturales tienen al menos las siguientes características. En primer lugar, no tienen vínculo jurídico, porque le falta ese elemento coercitivo, ¿no? No pueden exigirse por la fuerza. Adquiere el carácter de obligación civil cuando el deudor paga voluntariamente. Entonces, si se dan cuenta, adquiere la vida al convertirse en cadáver, nos dicen, ¿no? Se ha cumplido la obligación, pero a la vez se ha extinguido. Entonces, pero se reconoce que no puede ser restituida, ¿no? No responden a problemas prácticos, nos dicen. Constituyen vínculos morales, pero no jurídicos. Se cubre de esta manera el contrabando jurídico, nos dicen. La teoría clásica, que tiene como representantes a Aubrey Rao, Salvat, Borda, Peirano, Facio, que comparten esta postura, considera que las obligaciones naturales son una variante de las obligaciones civiles, ya que tienen una obligación, una protección jurídica atenuada. Es decir, no tienen la misma protección que las obligaciones civiles que pueden exigirse por la fuerza, pero sí tienen una protección mínima, ¿no? Cuando las mismas no podrían ser restituidas. Bueno, al establecerse que las mismas no podrían ser restituidas. Las teorías modernas, por su parte, manifiestan que son deberes de conciencia con efectos jurídicos. Se encuentran en la mitad del camino entre un deber moral y la obligación civil propiamente dicha. Entonces, como se podrán dar cuenta, la obligación natural tiene relación con la moralidad. ¿Cuáles son los efectos jurídicos? Son obligaciones fundadas en el derecho natural y en la equidad, ¿no? En la moralidad, entonces. No confieren acción para exigir su cumplimiento. Una vez cumplidas por el deudor no podría repetir lo que hubiera pagado en virtud a ellas. No olvidemos que la repetición en materia de obligaciones se refiere a la restitución, ¿no? A la devolución. Nuestro Código Civil entonces establece las prestaciones hechas espontáneamente por una persona capaz en cumplimiento de deberes morales o sociales no pueden repetirse. Si, por ejemplo, yo creo que debo ayudar a una persona donándole algo, pese a que no donándole, a ver, eso sí sería un contrato civil, ¿no? Reconocido. A ver, si por ejemplo yo creo que tengo que pagar una apuesta que he realizado con alguien, posteriormente no podré pedir la devolución de esta, ¿no? Estos deberes y cualquier otro respecto al cual la ley no concede acción y excluye repetición, no producen otros efectos jurídicos. Entonces, para su exigibilidad no se podrá realizar, ¿cómo diríamos? No se podrá atacar el patrimonio del deudor. Hay entonces ciertas diferencias entre las obligaciones con las obligaciones civiles y morales, nos dicen algunos, nos dice la teoría. La obligación natural otorga excepciones, es decir, medios de defensa para impedir la repetición.
A ver, la obligación natural no es únicamente una obligación moral, ¿no? O sea, va a tener efectos ya una vez que se ha cumplido, como habíamos manifestado. La obligación natural otorga excepción, es decir, medios de defensa para impedir la repetición. Esa es la característica de la obligación natural. La obligación civil, como ya lo conocemos muy bien, confiere acción al acreedor. Las obligaciones solo morales son el género de la obligación natural. Es decir, la obligación natural sí es una obligación moral, pero una de las tantas, ¿no? Pues no a todo deber moral corresponde una obligación natural. ¿Entienden? No toda obligación moral es no toda obligación moral tiene efectos jurídicos como la obligación natural, ¿no? La obligación natural, cuando se cumple, surte efectos jurídicos. Las obligaciones morales en general son muchas, ¿no? Por ejemplo, no mentir. Es una obligación moral, pero que no necesariamente tiene esos efectos jurídicos que estén relacionados con la no repetición, ¿no? Entonces, la obligación natural es una de las formas de la obligación moral. Veamos entonces la clasificación de las obligaciones naturales. Las obligaciones naturales pueden ser de origen. Estas devendrían de los juegos y apuestas. Nuestro Código Civil en el artículo 909 establecía este tipo de obligaciones. Sin embargo, esto ha sido derogado por la Ley 060 de 25 de noviembre de 2010 que regula las prohibiciones de operadores de juego en su artículo 15. Y también establece los derechos y obligaciones de los jugadores, ¿no? Entonces, esta norma jurídica permite que surtan obligaciones de los juegos incluso y ciertas obligaciones respecto al Estado. Entonces, esta parte es importante considerarla, ¿no? Hay obligaciones que son convertidas en naturales. Estas se convierten en naturales por prescripción liberatoria, ¿no? Son las llamadas obligaciones degeneradas. Cuando nosotros veamos las formas de extinción de las obligaciones, cuando ustedes puedan revisar esta temática, van a ver que uno de los modos de la extinción de las obligaciones es la prescripción, que implica la pérdida de un derecho por por la inactividad del acreedor, ¿no? Estamos ante un acreedor inactivo que no ha reclamado sus derechos en el plazo razonable establecido por la ley. Entonces, cuando las obligaciones prescriben por el transcurso del tiempo, pese a que tiene que haber incluso otros requisitos más que nosotros vamos a revisar, la misma ya no es exigible, ¿no? La misma ya no es exigible teniendo como consecuencia ese carácter de obligación natural. Tenemos también las obligaciones ligadas a un deber moral, ¿no? Están, tal cual lo dice su nombre, están ligadas a un deber moral o de conciencia y estas se realizan voluntariamente. Entonces hay ciertas obligaciones que no necesariamente tendríamos que cumplir, pero lo hacemos por un deber de conciencia, ¿no? Por ejemplo, otorgar asistencia familiar a alguien que no corresponde, ¿no? A un familiar al que no le correspondería según la ley. Las obligaciones en sus diferentes formas también pueden ser complejas, ¿no? Ya hemos revisado entonces en un primer momento la diferencia entre obligación civil y obligación natural, pero también entre las clasificaciones de las obligaciones nosotros hemos visto que existen obligaciones complejas. Hasta ahora nosotros hemos dado ejemplos de situaciones en las cuales existía un deudor y un acreedor, ¿no? Y un objeto de la obligación.
Pero las obligaciones son más complejas en otras circunstancias, es decir, puede haber varios deudores, varios acreedores o varias prestaciones, inclusive, que deban cumplirse. La complejidad de los elementos de la obligación puede depender tanto del elemento subjetivo, es decir, de los sujetos, como del objetivo, ¿no? Es decir, del objeto de la obligación, la prestación. Uno a veces se compromete a más de una prestación. Cuando uno vende su casa, por ejemplo, tendrá diferentes obligaciones, no solo la de entregar la cosa, sino también tendrá que firmar los documentos inherentes a esto, tendrá que lograr el registro del derecho propietario del comprador y así pueden existir otras obligaciones a las que se comprometa el vendedor, ¿no? Esta distinción adquiere importancia cuando se trata del cumplimiento y la extinción de la obligación, ¿ya? Porque, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a extinguir la obligación cuando hay varios sujetos, cuando hay varios objetos? A ver, primero hablemos de lo más, de las obligaciones complejas, pero que son un poco más simples de entender, ¿no? O sea, que no, cuya comprensión no es tan difícil. Las obligaciones pueden tener diversos objetos, ¿no? Uno puede comprometerse a varias cosas mediante una relación obligatoria. Y estas pueden ser obligaciones de objeto conjunto u obligaciones de objeto disyunto. Las obligaciones de objeto conjunto son denominadas conjuntivas o acumulativas y se caracterizan por la pluralidad de prestaciones. Todas integran parte de la pretensión del acreedor. En primer lugar, es importante manifestar que estas carecen de un régimen propio, ¿no? La norma jurídica no establece reglas especiales, digámoslo así, para este tipo de obligaciones. Y se gobiernan por principios comunes a cualquier obligación. Yo, por ejemplo, cuando me comprometo, supongamos que yo soy carpintero, ¿no? Y le tengo que entregar a Gabriela Tola un juego de comedor. Cuando yo me comprometo a esto, no solo me estoy comprometiendo a dar algo, ¿no? A entregar algo, sino también me estoy comprometiendo a hacer algo. Porque yo tendré que tallar ese juego de comedor. Y bueno, posteriormente también, si nos hemos puesto de acuerdo para esto, tendré que llevar el bien. Entonces hay la posibilidad de que no solo sea una prestación la que forme parte del objeto de la obligación. Y estas se rigen, reitero, por las normas comunes a las obligaciones, bueno, que regulan las obligaciones simples. Pero hay otra situación, ¿no? Hay otra situación regulada por nuestro Código Civil, que son las obligaciones, bueno, las obligaciones de objeto disyunto. Son aquellas que versan sobre prestaciones distintas, de modo que el deudor se va a liberar pagando solo una de las prestaciones. Y estas pueden ser obligaciones alternativas y obligaciones facultativas. ¿Cuál es la diferencia? Veamos en primer lugar las obligaciones alternativas. El artículo 416 de nuestro Código Civil establece que el deudor de una obligación alternativa se libera cumpliendo una de las dos prestaciones comprendidas en la obligación, pero no puede compeler al acreedor a recibir una parte de la una y una parte de la otra, ¿no? Tienen que cumplir una de las dos prestaciones. Entonces, puede suceder en una situación en la que Gabriela me dice, ¿sabes qué? Quisiera comprarte tu lote de terreno, pero también me gusta tu auto, ¿no? Entonces yo le digo, ¿sabes? Yo necesito dinero, entonces, no sé, $50,000, ¿no? Que sean $50,000 y, bueno, te entrego cualquiera de los dos. Entonces yo me libero entregando cualquiera de las dos prestaciones cuando estamos en obligaciones alternativas, ¿no? Ese es un ejemplo así. eh, un ejemplo que podría llegar a darse, ¿no? Yo creo que esto también surte mucha,
o tiene mayor importancia en el comercio, ¿no? Los comerciantes le dicen, bueno, quiero de esta mercancía, pero bueno, si no tiene, o bueno, si no puedes, ¿cómo diríamos? Puedes darme o esta mercancía o esta otra que también necesito, ¿no? Entonces, la dinámica de la sociedad y de los comerciantes hace posible también que existan este tipo de obligaciones en el derecho comercial, también en el derecho civil, ¿no? En ciertas relaciones que no necesariamente busquen lucro como tal, sino también para la subsistencia de las personas, que es algo que diferencia las obligaciones, o bueno, las relaciones comerciales de las civiles. Sin extendernos hacia ese lado, sin salirnos del tema, veamos que entre las características de las obligaciones alternativas tenemos las siguientes. Tienen objeto plural, en primer lugar, o compuesto, que puede estar constituido por prestaciones homogéneas o heterogéneas, ¿no? Pueden ser diferentes, pueden ser las mismas, o sea, puede ser puede ser que sean dos obligaciones de dar, puede ser que sea una obligación de dar y otra de hacer. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Consiste en un vínculo único. Solo es un vínculo obligacional el que relaciona al deudor y al acreedor. Hay pluralidad de objetos debido y unidad del objeto de cumplimiento o pago, ¿no? Hay varios objetos que se deben, pero para liberarse de la obligación, el deudor solo tendrá que cumplir con uno de ellos. Otro rasgo típico es la elección del objeto a pagar dentro de los posibles. Entonces hay la posibilidad de elección, ¿no ve? Por otro lado, tenemos las obligaciones alternativas. Si una de las prestaciones era imposible desde su origen, se la considera como pura y simple, ¿no? En las obligaciones alternativas igual hay dos prestaciones, pero hay una diferencia. Si sobreviene la... A ver, un ratito, no. Continuamos con los efectos jurídicos, perdón, de las obligaciones alternativas, ¿no? Tenemos que ver las facultativas con posterioridad. Las obligaciones alternativas, como habíamos dicho, están formadas por un vínculo obligacional único, pero son varios los objetos debidos. Si una de las obligaciones se hace imposible desde su origen, entonces, o bueno, no se hace, mejor dicho, si es que una de las obligaciones es imposible desde su origen, entonces esta obligación se la considera pura y simple, como si se debiera el otro objeto, el que sí es posible. Si sobreviene la imposibilidad culposa, esto es una situación diferente, ¿no? En esta, una de las obligaciones se ha vuelto imposible, pero por culpa de una de las, del deudor o del acreedor. Entonces, si sobreviene la imposibilidad culposa de una de las prestaciones, se aplican las siguientes reglas establecidas por el artículo 420 del Código Civil. Si el deudor es quien tiene la elección y la imposibilidad le es imputable, la obligación se hace pura y simple, ¿no? Puede ser que el deudor era el que tenía que elegir entre cualquiera de las dos prestaciones o tres prestaciones, pero si por culpa de él, ¿no? Si por culpa de él se ha hecho imposible una de las prestaciones, entonces la otra prestación tendrá que aceptar la otra prestación. Si el deudor o el acreedor tienen la elección, cualquiera de los dos, y la imposibilidad le es imputable al acreedor, el deudor queda libre, ¿ya? A menos que prefiera ejecutar la otra prestación y pedir además el resarcimiento del daño. En tercer lugar, si el acreedor es quien tiene la elección, el que puede elegir la prestación que se le va a entregar, y la imposibilidad le es imputable al deudor, el acreedor puede elegir la otra prestación y también el resarcimiento de los daños. Entonces puede generarse ciertos daños, ¿no? Mediante la imposibilidad atribuible por culpa a una de las partes. Según el artículo 421 del Código Civil, cuando ambas prestaciones se hagan imposibles, se aplican las siguientes reglas.
Si el deudor es quien tiene la elección y él es responsable porque se han hecho imposibles las dos prestaciones, pagará lo equivalente a la última que se hizo imposible. Entonces tendrá que pagar por equivalencia, ¿no? El valor de la prestación que tenía que cumplir, de la última. Si el acreedor era el que tenía la elección y las dos prestaciones se han hecho imposibles, puede pedir el valor de la una o de la otra. Continuemos entonces. Entre las obligaciones complejas que estamos estudiando, también tenemos las obligaciones facultativas. Ya hemos visto las alternativas, ¿no? Hay dos prestaciones y el deudor se libera cumpliendo con una de ellas. Las obligaciones facultativas son llamadas también obligaciones con prestación sustitutiva, perdón. Comprenden dos objetos valorados, de los cuales uno solo de ellos es el comprometido y el otro está señalado como un medio de liberación. El artículo 423 del Código Civil establece que el deudor de una prestación sustitutiva se libera ejecutando la única prestación debida, pero tiene la potestad de sustituirla por la otra fijada al efecto. Si se duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se la va a tener como facultativa. ¿Ya? Ahorita vamos a ver las diferencias. Parecen lo mismo, ¿no? Pero vamos a ver que hay una pequeña diferencia. Entre sus características podemos señalar las siguientes, y aquí vamos a ver que hay alguna diferencia con las alternativas. Aunque el objeto debido es único, es posible su sustitución en el momento del pago. Hay disparidad sobre los objetos susceptibles de ser dados en pago. Esa es una diferencia importante de las obligaciones facultativas con las obligaciones alternativas. En las obligaciones facultativas hay una prestación principal. Yo le digo, te debo esto, pero si es que no te cumplo, te voy a cumplir con este otro. Si es que no puedo cumplirte esto, te cumplo con esto otro, ¿no? ¿Me entienden? En cambio, en las alternativas hay la posibilidad de elección. Opera siempre a favor del deudor en lo que respecta a la opción. Esa es otra diferencia, ¿no? Porque en las obligaciones alternativas puede ser el acreedor quien seleccione cuál de las prestaciones se le va a cumplir. Pero como podemos ver en las facultativas, es el deudor siempre el que va a elegir la prestación que se va a cumplir. Entonces hay ciertas diferencias, como habíamos dicho. La primera, en las obligaciones alternativas hay dos o más prestaciones que son el objeto debido. En cambio, en las obligaciones facultativas se debe una sola prestación, pero esta podría sustituirse por otra obligación. Entonces hay una obligación que es, por eso se dice que hay disparidad, ¿no? Hay una que es más importante, la otra simplemente es por si acaso para liberarnos. En la obligación alternativa hay paridad entre las prestaciones. Entonces en la obligación facultativa las prestaciones son dispares. En la obligación alternativa la elección entre los objetos pertenece al deudor o al acreedor, mientras que en las obligaciones facultativas la opción favorece exclusivamente al deudor. En nuestra siguiente clase nosotros vamos a empezar con un tema de suma importancia y nos referimos a las obligaciones con pluralidad de sujetos. Las obligaciones de sujeto múltiple son aquellas que corresponden a varios acreedores o pesan sobre varios deudores con respecto a una sola prestación debida y en razón de una causa única. Esta pluralidad de sujetos puede ser originaria o puede ser sobreviniente. Será originaria cuando hay varios acreedores o deudores desde que se ha constituido la obligación, ¿no? Podemos habernos puesto de acuerdo entre varios deudores y varios acreedores para cumplir la obligación. Por ejemplo, a ver, algo muy simple, ¿no? Un equipo de fútbol que tiene que pagar el derecho de cancha. ¿A ver?
Entonces, somos, qué sé yo, 11 jugadores que tenemos que pagar el derecho de cancha que había sido 200 bolivianos, 100 bolivianos, no sé. Entonces, somos varias personas que debemos una prestación. Pero puede también darse de manera sobreviniente, es decir, que empiece siendo una obligación simple y posteriormente tiene sujeto múltiple, generalmente por incorporarse a la relación obligacional. El ejemplo típico de esto va a ser la sucesión hereditaria, ¿no? El deudor o el acreedor puede ser uno solo. Cuando fallece puede tener 3, 4 herederos, entonces se genera una obligación en la que hay varios acreedores o varios deudores. El género de las obligaciones complejas por pluralidad de sujetos se llama mancomunidad y comprende 2 especies. Entonces, cuando hay varios sujetos, estamos ante la figura de la mancomunidad. Ese es el término técnico, ¿no? Y la mancomunidad puede tener 2 especies. La mancomunidad simple, que vamos a ver, en la cual cada deudor puede pagar su parte y cada acreedor puede exigir su parte. Y la solidaridad. La solidaridad, estimados estudiantes, es una figura de suma importancia para el derecho de obligaciones y es una de las construcciones lógicas y jurídicas, una de las construcciones lógico-jurídicas más grandes de la humanidad inclusive, ¿no? La vamos a estudiar en nuestra siguiente clase. Vamos a ver que la solidaridad únicamente va a surgir de la voluntad, por ejemplo, y vamos a revisar algunos otros tipos de obligaciones, como las obligaciones indivisibles, ¿no? Que ya no se refieren a relaciones jurídicas que dependan de los sujetos, sino que la indivisibilidad se da en mérito al objeto. Eso ya vamos a estudiar. A veces parecen ser lo mismo que la solidaria, sin embargo, vamos a ver que no es así. Vamos a ver las obligaciones pecuniarias para después ya poder ingresar al estudio de las obligaciones propter rem y las fuentes de las obligaciones, que es un tema que es muy, muy importante y que lo vamos a ver de manera intensiva en nuestras siguientes clases. Muchas gracias. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy. En caso de que tengan dudas, pueden realizar las preguntas que ustedes requieran o pueden acudir a nuestro foro de consultas.